Las decisiones de estrategia corresponden a los inversionistas, a los miembros del directorio. Las decisiones tácticas corresponden a la alta gerencia. Gerencia general, gerencia financiera, gerencia de diferentes áreas, ¿no? Pero, ¿a qué cosa corresponde a los ingenieros, a los que están a cargo de los procesos? Corresponde las decisiones operativas. Y operativas proviene de operaciones. Y operaciones es lo que está relacionado con procesos. Entonces ahí espero que comprendan un poco la relación de la estructura de una organización con respecto al tipo de decisiones. Siguiente lámina, por favor. Y las estrategias que se desarrollan durante esas decisiones, hay algunas que han logrado muy buenos resultados. ¿Y por qué? Porque ha logrado lo que se denomina hoy día la gestión participativa. Y eso generalmente es en la parte operativa. No es no es tanto en la parte estratégica o en la parte táctica. Es en la parte operativa donde los ingenieros tienen directamente responsabilidad con los operarios, con los empleados. Y ellos son los que tienen que encontrar la forma de que esas decisiones no sean solamente de los supervisores, los superintendentes o los ingenieros que representan la parte de los procesos, sino que también deben incorporar la opinión, la participación de los empleados. Los empleados no están en contacto con los inversionistas o con los miembros del directorio. Tampoco no necesariamente están relacionados con el gerente general, pero sí están relacionados con el superintendente, con el jefe de planta, con el jefe de operaciones, con el jefe de laboratorio, o sea, con la parte operativa. Entonces, esta parte de las decisiones a nivel operativo no debe ser únicamente de las personas que tienen esa función, sino deben involucrar a los empleados. Y ahí es donde proviene lo que nosotros ya hemos desarrollado como estrategias. Les voy a hacer un ejemplo y espero que de repente algo de ese ejemplo creo que ya lo he mencionado, pero no lo he mencionado totalmente. Voy a preguntar a Solórzano, porque Solórzano siempre está puntual y siempre asiste a todas las clases. ¿Me escucha, Solórzano? Parece que me adelanté, porque Solórzano no está en este momento y debía estar. Solórzano, y eso es totalmente aleatorio, Solórzano ha respondido en la asistencia, pero no está en este momento para responder la pregunta. Solórzano, ¿me escucha? Muy bien. Se actualizará el registro de asistencia. Y yo eso que les había mencionado que Solórzano siempre está puntual. Bueno, ahora voy a preguntar a Chumbiray. Chumbiray, ¿me escucha? Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho, Chumbiray. Chumbiray, en alguna de las clases de este curso se ha referido el caso de Aceros Arequipa en las clases previas. No recuerdo mucho, profesor, la verdad. No lo escuché ahí. Yo no recuerdo haber escuchado sobre ese caso, profesor. Quizás hace una clase que he faltado. Su audio está distorsionado y no lo puedo comprender totalmente. A ver, voy a preguntar a Luis Trujillo. Trujillo, ¿me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho.
Ok. Trujillo, ahora a usted se le escucha mejor. Eh, la pregunta es si yo he referido al caso de la empresa Arequipa ¿De previamente. Aceros Arequipa? La empresa Aceros Arequipa, ¿me he referido sí o no? No recuerdo que se haya referido al caso de Aceros Arequipa. ¿Seguro? Ok. Escuchen, escuchen bien todos. Voy a sintetizar para que ustedes comprendan una estrategia con respecto a la toma de decisiones, que en la medida de lo posible, cuando ya hay ese respaldo de la parte estratégica de la organización y de la parte táctica también de la organización, la parte estratégica proviene de los inversionistas, los directores, la parte táctica proviene de la gerencia general y la parte operativa proviene de los supervisores, superintendentes de planta, los ingenieros, ¿no? Aceros Arequipa es una empresa privada que es propiedad de una familia. Esa familia de apellida Sillonis, Sillonis. La familia Sillonis fue afectada por la reforma agraria en la época del gobierno militar, entonces tuvieron que reorientar sus iniciativas empresariales, que eran antes en la parte agrícola, y comenzaron a tener que diversificar, porque en ese periodo muchas empresas que estaban basadas en la parte agrícola fueron afectadas, ¿no? Por la expropiación de la parte agrícola. Y ellos consideraron, haciendo un estudio de mercado, que debían invertir en construcción, porque el estudio de mercado era para determinar cuál área iba a tener un mayor crecimiento en 20, 30 o 40 años. Estamos hablando 50 años atrás. Y los resultados de esa investigación de mercado indicaron que en el futuro Perú iba a tener un crecimiento, particularmente en construcción, lo cual se ha cumplido. En los últimos 50 años nosotros hemos tenido un crecimiento muy significativo en construcción. Y entonces ellos aperturaron una empresa de construcción de edificios, de viviendas en Arequipa, su sede en Arequipa. Y de ahí es donde proviene una empresa que tienen actualmente, Aceros Arequipa, porque esa empresa actualmente no está en Arequipa, sino está en Pisco, en la región de Ica. Y muchos no comprenden por qué una empresa de materiales de construcción se denomina Arequipa, Aceros Arequipa, estando en Pisco, ¿no? Un poco de una paradoja. Es porque empezaron en Arequipa, pero después de unos 6, 7 años estando en Arequipa, no lograron crecer significativamente. Tuvieron ventas planas porque en Arequipa, en Lima, ya hay muchas empresas constructoras. Y las que tienen la mayor ventaja son las empresas constructoras que emplean ya tecnología avanzada y eso requiere capital. Entonces, es un reto para empresas constructoras medianas o pequeñas competir con las grandes empresas. Y entonces ellos en Arequipa decidieron que debían cambiar de rubro y volvieron a preguntar a los especialistas de mercado qué cosas habían fallado, porque ellos habían recibido que la industria de construcción iba a crecer y por lo tanto ellos habían creado su empresa de construcción. Pero luego en este segundo interacción, confirmaron que era construcción, pero no necesariamente la construcción de viviendas. Lo que iba a crecer significativamente eran los materiales de construcción, materiales. Entonces ya salieron de invertir en empresas de construcción y comenzaron a preguntarse dónde debían eh, invertir, ¿no?
y encontraron que debería ser en construcción, materiales de construcción. Y luego, después de efectuar todo un análisis de alternativas, eligieron las varillas corrugadas. Estas varillas corrugadas emplearon una tecnología para, digamos, donde colocar la planta, que fue Pisco, porque está cerca a un puerto y también está cerca a una autopista y tiene amplia disponibilidad de mano de obra, en fin. Hicieron una ponderación de factores para determinar dónde instalar la planta y fue en Pisco. Y a la hora de decidir qué maquinaria, equipos utilizar en un proceso de una industria siderúrgica fabricante de estas varillas corrugadas, que es muy intensiva en capital, porque son grandes equipos, son hornos, máquinas moldeadoras, en fin. Eligieron una compañía italiana, que era la que ellos calificaron mejor, porque a diferencia de otras empresas, esta compañía italiana no necesariamente eran equipos totalmente nuevos. Sus maquinarias, sus hornos eran máquinas digamos, en inglés es refurbish, o sea, remodeladas, ¿no? Remodeladas. Eso ocurre mucho en industria porque las industrias son de mucha intensidad de capital. Entonces, en lugar de comprar nuevos tanques, nuevos reactores, nuevos aviones, por ejemplo, que cuestan muchísimo, en esa época era más práctico hacer una remodelación. Eso se llama, es una estrategia de refurbish. Por ejemplo, los aviones mantenían el fuselaje, pero le cambiaban los motores, le cambiaban los sistemas electrónicos. Igual con los equipos de maquinaria siderúrgicas, que son muy costosas. Pero la tecnología italiana les ofreció eso a un costo mucho más razonable que comprar las máquinas nuevas, y sobre todo en países en donde el monto inicial sería muy costoso. Por eso decidieron tomar decisiones, ¿no? Adquirir hornos y máquinas provenientes de Italia. La empresa capacitó a los ingenieros, a los empleados, y comenzó a producir estas varillas corrugadas, que se diferencian únicamente en el diámetro. Usted ya conoce el diámetro de 3/4, diámetro de media, diámetros diferentes. Y en esa oportunidad, la única competencia que tenía Aceros Arequipa era Sider Perú, que está en Chimbote, que en esa época era una empresa pública. Y la empresa pública, por lo general, no siempre, por lo general, no es tan eficiente como las empresas privadas. Caso típico, Petroperú versus La Pampilla. Hoy día La Pampilla es una gestión de una refinería privada y es mucho más eficiente cuando la refinería de La Pampilla era gestionada, administrada por el sector público. Similar con Petroperú, que ha tenido sucesivas pérdidas a lo largo de los años. ¿Y eso qué significa? ¿Y cuál es la diferencia? Es la gestión. ¿Y qué cosa es gestión? Toma de decisiones, para que ustedes puedan de esa manera comprender la teoría de decisiones. Pero ¿qué sucedió? En Aceros Arequipa, el gerente general, o sea, ya de la parte de decisiones tácticas, no es miembro de la familia, a diferencia de otras empresas familiares, a las cuales muchas yo conozco. Las familias, además de ser integrantes del directorio, o sea, para las decisiones estratégicas, también uno de ellos es el gerente general, ¿no?
O sea, la familia se reserva todas las decisiones estratégicas, tácticas y en algunos casos las operativas, las decisiones operativas, porque también miembros de la familia son los gerentes de producción, los superintendentes. Bueno, ese tipo de modalidad en donde los inversionistas asignan a toda la familia tanto la parte estratégica, la parte táctica, la parte operativa, no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque es difícil pues, despedir a un familiar cuando no está teniendo un buen desempeño. Mientras que teniendo profesionales, y si esos profesionales no producen resultados, es fácil despedirlos, ¿no? O es simple despedirlos, pero no a los miembros de la familia, ni más bien se producen feudos familiares que al final hacen desaparecer a la empresa, como muchas veces ha ocurrido en empresas familiares que tienen ese tipo de organización. En el caso de Aceros Arequipa, desde su inicio, todas las tomas de decisiones fueron reservadas solamente a las decisiones estratégicas. Y eso solamente al directorio. Y los directorios son los inversionistas de la familia, ¿no? Pero las decisiones tácticas está basado en un gerente general. Ellos siempre, esta empresa, Aceros Arequipa, ha apostado por tener un gerente general profesional fuera de la familia. Y similarmente, la parte de las decisiones operativas, el gerente de producción y todos los ingenieros han sido profesionales, no miembros de la familia. Y eso funcionó muy bien para Aceros Arequipa. Pero, ¿cómo podemos ahora, en este caso que estoy mencionando, comprender esta parte de la teoría de decisiones? ¿Cómo podemos comprender la parte de hacer participar a los empleados? Que es justamente lo que está señalando la lámina. Participar a los empleados no es decir, ¿qué piensas? Dame tu opinión. Eso no es participación significativa. Por eso es muy importante que ustedes comprendan a qué se denomina gestión participativa. Muchos lo denominan empoderamiento, pero no es un empoderamiento total, es un empoderamiento en base a puntos en donde la intervención de los empleados es útil, genera valor agregado, no es solamente para cumplir por cumplir o para que digamos que tenemos una gestión particular, no, tiene que ser útil. Todos los procesos en la toma de decisiones tienen que estar basados, como yo les indiqué, en una función objetivo. Y esa función objetivo tiene que ser la más adecuada para la empresa. En algunos casos esa función objetivo es maximizar, en otros casos será minimizar. Ok, entonces, ¿qué ocurrió? El gerente general con los gerentes de planta y todos comenzaron a preguntarse. Acá sí ya yo voy a hacer como una especie de caso para que ustedes tengan como referencia en la segunda parte de este curso. Comenzaron a preguntarse, ¿debemos tomar todas las decisiones operativas, nosotros los ingenieros, o debemos también solicitar la opinión de los empleados? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntándoles, no necesariamente. Muchas veces los empleados cuando le hacen esa pregunta, si no hay suficiente confianza entre los jefes y los operarios o los empleados, no van a decir nada. O sea, no van a sugerir nada, me refiero. Entonces, a uno de esos ingenieros se les ocurrió algo muy ingenioso, muy ingenioso. Escuchen todos, a eso es lo que yo me refería. Yo creo que anteriormente he mencionado algo acerca de la historia de Aceros Arequipa, pero no he referido este caso del punto de vista de la toma de decisiones participativas, que es lo que estamos señalando en esta lámina. Se les ocurrió que uno de esos ingenieros, durante los periodos de descanso, o sea, de break, o los periodos de almuerzo,
las personas, o sea, que eran los operarios, que son personas muy sencillas, humildes, ¿no? De esa zona de Pisco, todo el tiempo paraban hablando de fútbol. Como ya ustedes conocen, todos, ahora que los Champions, la Liga Europea y luego ahora la FIFA con el Campeonato Mundial, todas las conversaciones se refieren a fútbol, ¿no? Y más sobre todo cuando en esas competencias está involucrado su país. Hasta tiempo que nosotros no hemos participado en campeonatos mundiales, por lo tanto, no hay, no hay ese entusiasmo cuando un país es, digamos, finalista para la ronda mundial. Y eso es lo que un ingeniero escuchó todo el tiempo a la hora del almuerzo, fútbol, fútbol, fútbol. Y de ahí surge esa iniciativa, es decir, ¿cómo podemos hacer participar a los empleados y lograr esa energía que utilizan para hablar de fútbol? Entonces, los ingenieros plantearon esta metodología. Dijeron, muy bien, vamos a organizar equipos, así como un campeonato de fútbol, equipos con su nombre, ¿no? Y vamos a hacer un fixture es para decir, el equipo A va a competir con el equipo B, el equipo D con el equipo X, es decir, un fixture, una programación de partidos. Pero uno dice, ¿y cómo van a jugar? ¿Van a jugar ahí en la refinería? Eso es algo muy peligroso, ¿no? Están jugando en una refinería. Entonces dijeron, no, se va a jugar a través de competencias entre cada uno de los equipos y vamos a asignar en base a las iniciativas para mejorar el proceso. Cuando es de tal escala, es un gol. Mayor escala, 2 goles y así. O sea, comenzaron a hacer lo que se llama una escala de Likert en planeamiento e ingeniería. Cuando no podemos medir directamente, se mide indirectamente. Y eso es a través de un autor que se apellidó Likert, entonces le llaman la escala de Likert. Entonces, en esa escala, los ingenieros dijeron, vamos a motivarlos para que cuando haya alguna mejora del proceso represente un punto, o sea, un gol. Cuando hay una mejora significativa representa 2 o 3 puntos. O sea, comenzaron a hacer una escala, pero muy objetiva y difundida para que todos tengan la misma oportunidad. Y efectivamente, comenzaron a competir el turno de la mañana con el turno de la tarde, porque ustedes conocen que un proceso siderúrgico trabaja 24 horas al día, no trabajan un turno o dos, ¿no? Sería costosísimo que cada día estar parando el horno y al día siguiente prendiéndolo. Eso sería costosísimo y eso no es eficiente. Entonces lo que hacen ellos es eh, tener, digamos, una producción del horno unos 6 meses y las personas trabajan en 3 turnos y después de estos 6 meses ya descansan un periodo de 2 semanas y luego comienzan nuevamente a trabajar de forma, digamos, concentrada a cumplir el objetivo. Y le asignaron un nombre a cada equipo. El turno de la mañana se va a llamar los halcones negros. El turno de la tarde, las águilas rojas. Y entonces plantearon todo el fixture con el nombre de los equipos. Y no se imaginan que esa energía que se, vamos a decir, como merma, ¿no? Se perdía y no producía resultados desarrollando un campeonato de fútbol basado en reglas que sean iguales para todos. Los trabajadores dejaron de conversar sobre fútbol y los partidos y comenzaron a conversar sobre el proceso. ¿De qué manera podemos anotar un gol o 2 goles? ¿De qué manera podemos superar a los otros equipos? Y comenzaron a
a tener diferentes iniciativas e ideas para mejorar el proceso. Y obviamente la parte, digamos, táctica y la parte estratégica escuchaban esas iniciativas y algunas o gran parte de esas iniciativas las convertían en decisiones, porque las decisiones eran al final también de esas dos áreas, la parte estratégica y la parte táctica. Y cuando transcurrieron un par de años y vinieron los representantes italianos para la capacitación, el mantenimiento de esta tecnología italiana, se encontraron que los equipos, las máquinas que habían sido diseñadas solamente para producir varillas corrugadas, con la única diferencia de tener diferente diámetro, porque las varillas corrugadas hay de diámetro de 3/4, media pulgada, un octavo, así son las varillas corrugadas de construcción, diferentes diámetros de acuerdo a sus requerimientos. Encontraron esos personas técnicas de Italia, encontraron que esa máquina que solamente había sido diseñada para producir varillas corrugadas de diferentes diámetros, también esas máquinas producían ángulos, los ángulos que también se utilizan en construcción. Y digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible si la máquina, todo que nosotros vendimos era solamente para producir varillas corrugadas y ahora esta máquina produce además de varillas ángulos? Y eso provino de una iniciativa de uno de los equipos de aceros Arequipa, donde había participación de los operarios, de los obreros, de los ingenieros, y ellos plantearon la mejora del proceso haciendo modificaciones de los componentes, de las máquinas y todo, para producir no solamente las varillas corrugadas, sino producir los ángulos. Esa es la manera de hacer participar a los trabajadores, a los operarios, motivándolos, encontrando una forma de motivarlos. Y hacerlos al equipo encontró la forma. Estaban conversando todo el día sobre fútbol y plantearon y desarrollaron, y hasta ahora desarrollan eh, competencias empleando la analogía del método de fútbol como deporte. Pero ahí está la iniciativa. ¿Y por qué conozco estos procesos de aceros Arequipa? Porque hace como 8 años o 9 años fui asignado por la Sociedad Nacional de Industrias, que es la que tiene un año, que celebra siempre en el mes de octubre el año de calidad y otorga un premio a la empresa más destacada, pero no es que las empresas digan yo soy más destacado, sino que la Sociedad Nacional de Industria designa a un equipo de evaluación para visitar la planta y determinen si son meritorios para recibir este reconocimiento. Y a mí me correspondió visitar la empresa Ceros Arequipa. Y a mí me correspondió proponerlo para que sean los ganadores de este premio. Y así ocurrió, porque yo, como ustedes ya conocen, estimados estudiantes, conozco mucho sobre los procesos industriales. Nunca había habido algo tan, digamos, participativo como motivar a los trabajadores para que, digamos, compitiendo como si fuera partido de fútbol, metían goles y todo, y salían en las vitrinas quién iba calificando, quién descalificaba al otro equipo, y el ganador, no solamente en un año, sino en toda una secuencia de 2 años, fue el equipo que planteó la iniciativa de que esa tecnología italiana, además de producir varillas corrugadas, también produjera perfiles. Y así ustedes pueden comprender, ¿no? Un momento.
Ok, entonces a eso se refiere la parte participativa. Siguiente lámina, por favor, Ulloa. En esta lámina señala el proceso de toma de decisiones. Primero, se comienza identificando un problema. Después que se identifica el problema, segundo, es cuáles son los criterios de decisión. Esos criterios de decisión, algunos lo denominan variables críticas, como ya mencioné, porque las decisiones están compuestas por una inmensidad de variables, pero las variables críticas son las que tienen más, eh, digamos, impacto, ¿no? Y no lo confundan con las KPBs, ¿ah? Eso es para el tema de calidad. Las variables críticas acá son las KPI, KPI, no son KPBs. KPI significa variables críticas de proceso o indicadores críticos de proceso, mientras que las KPBs se refieren ya no a indicadores, sino a variables críticas del proceso. B chica es variables, I es indicador. Acá nos estamos refiriendo a las variables críticas del proceso. Las KPB están relacionadas con calidad, que es algo que más adelante vamos a describir. Después que se identifican los criterios de decisión, se asignan ponderaciones. ¿Por qué? Porque esos KPI no tienen el mismo peso, no son proporcionales. Va a depender con respecto a cada proceso. Y eso se debe determinar en el paso 3. Y luego ya continúan con el desarrollo de alternativas, y esa parte de alternativas se puede utilizar el diagrama de incertidumbre, ¿no? Para continuar luego con el punto 5, que después del desarrollo hay que analizar las alternativas en el contexto de los eventos, porque las alternativas no son alternativas tras otras, en un momento va a surgir algún evento. Y luego hay que seleccionar la alternativa, el número paso 6, y luego hay que ejecutar esa alternativa en el paso 7. Hay que implementarla, ejecutarla. Y después que se implementa, hay que evaluarla, hay que monitorearla. Y si no se ha logrado resolver gran parte o todo el problema, se comienza de nuevo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, para tomar una decisión, como ustedes ya conocen, se debe elegir la mejor alternativa entre todas las posibles alternativas para cual se requiere información de sus consecuencias financieras en el punto de decisión. Y cuando hay un evento, se debe determinar el valor estimado. O sea que este PER-CPM es una herramienta que toma también como base lo que nosotros ya hemos estudiado, el diagrama de incertidumbre, pero su alcance es determinar el camino crítico. Ese es el objetivo del PER-CPM. ¿Y qué se denomina camino crítico? Camino crítico se determina que para alcanzar el objetivo se debe implementar algunas actividades una tras otra. No tienen lo que se llama ningún eh, tiempo entre ellas, sino que termina una actividad y comienza inmediatamente la otra. No hay ningún espacio. Mientras que otras actividades sí tienen esa opción de tener algún tiempo entre la siguiente alternativa. Y esas actividades que no tienen ningún espacio entre ellas y tienen que efectuarse inmediatamente una tras otra, es lo que se denomina el objetivo crítico, como lo vamos a describir en un momento. Adelante, Ulloa. ¿Qué cosa es un proyecto? A diferencia de un proceso.
con atención. Un proyecto tiene un punto de inicio y siempre tiene un punto de término. Esa es una característica de un proyecto. Un proceso tiene un punto de inicio y no tiene punto de término. ¿Por qué? Porque el proceso es continuo. Mientras que un proyecto siempre tiene un punto de inicio, siempre tiene un punto de término. Por ejemplo, un proyecto en un proceso industrial es construir un tanque de almacenamiento, construir un reactor. Bueno, ese tanque de almacenamiento, ese tanque de reactor, tendrá un punto de inicio y tendrá un punto de término. No, no es que ese proyecto va a prolongarse en forma indefinida. Eso no es un proyecto. Un proyecto tiene un punto de inicio y un punto de término. A diferencia de un proceso, como el caso que estaba mencionando en Acero Arequipa, el proceso siderúrgico es un típico ejemplo de un proceso, no de un proyecto. ¿Por qué? Porque el horno dentro de ese proceso, una vez que se prende y está operativo, se tiene que mantener prendido. O sea, es algo continuo. Obviamente después de 6 o 8 o 10 meses tiene que tener mantenimiento, pero no es, digamos, la perspectiva de estar prendiendo y apagando el horno cada día o cada semana. Eso costaría muchísimo. Por eso los procesos tienen un punto de inicio y no tienen un punto de término. Eso es más o menos para que ustedes comprendan. Bueno, entonces en la parte de proyectos es lo que debemos comprender, que siempre todo proyecto tiene un punto de inicio y un punto de término. Y cada proyecto está compuesto por actividades. Pero además de las actividades se debe comprender cuál es la relación secuencial entre ellas y cuáles son sus tiempos, sus duraciones y con qué recursos se dispone para que esa actividad sea factible y luego con las siguientes actividades permitan desarrollar el proyecto. ¿Comprenden? Voy a mencionar una analogía. Vamos a considerar que el proyecto es la construcción de una vivienda. Para nosotros, pues es la construcción de un laboratorio de química, por ejemplo. Ese proyecto tiene un punto de inicio, tiene un punto de término, obviamente en base a estimados de las duraciones de sus respectivas actividades. Una casa, depende del tamaño de la casa, tomará 12 meses, 18 meses. Por lo tanto, es un proyecto, porque una casa no va a tomar tiempo indefinido. Eso sería un proceso. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Los proyectos tienen un punto de inicio y un punto de término. Están compuestos por actividades para que al implementar esas actividades se logre el objetivo. Pero dentro de esas actividades de construir una casa, hay actividades que dependen de otras. O sea, eso es lo que se denomina la relación secuencial. No es que se decida empezar cualquier actividad en cualquier momento que se desee, no, hay algunas que dependen de otras. Ejemplo, si nosotros vamos a construir una casa, no es factible comenzar por el techo. El techo necesita tener columnas de soporte. Por lo tanto, las columnas es una actividad que debe efectuarse antes de construir el techo. Y luego, las columnas, comenzamos con las columnas en la casa, tampoco. Estas columnas tienen que tener lo que se llama un anclaje, lo que se denomina en construcción unas zapatas. Y entonces no se puede hacer las columnas sin que se haya desarrollado el anclaje y las zapatas. No se puede colocar el techo sin que se haya, digamos, desarrollado las columnas. A eso se refiere la relación secuencial. Y obviamente depende de cada proceso. Por ejemplo, en una vivienda
Primero son los cimientos, después los cimientos las columnas, después de las columnas eh, el techo. ¿Y en qué momento se hacen las paredes, por ejemplo? Bueno, las paredes no forman parte del camino crítico de una vivienda, porque no se puede hacer en, digamos, en cierto periodo, sino que tiene varias alternativas de efectuarse en las paredes. Por ejemplo, se puede construir las columnas de una vivienda y luego entre las columnas se coloca ya las paredes, ¿no? Pero también puede ser que se construyan las columnas y luego de construir las columnas se puede construir el techo sin haber todavía construido las paredes. A eso me refiero, que hay algunas actividades que dependen de otras y algunas que no dependen de otras actividades. Eso es muy importante comprenderlo en la relación secuencial. Y de esa, digamos, eh, cuando se une las actividades una tras otra sin tener ningún espacio libre, eso se denomina la ruta crítica, como lo vamos a ver en un momento. Siguiente página, por favor, Joan. Ya estamos cada vez más cerca de explicar el método PERT. ¿Qué significa PERT? PERT significa programación, lo que ustedes están observando ahí. No significa planeación, sino Program, Evaluation and Review Technique. De ahí ustedes identifican la P de Program, que comienza las siglas P. Luego Evaluation, comienza con E. Review es monitorear, controlar. Y luego T. Program Evaluation Review Technique. O sea, technique es T, técnica o metodología. Mientras el CPM también son las siglas de Critical Path Method. Critical, de crítico, path, camino, M, método. El método del camino crítico. Son dos herramientas, el PER y el GAN, el diagrama de barras. Entonces, la planeación, como ustedes observan en esta lámina, se refiere a desagregar el proyecto en actividades, estimando recursos, tiempo e interrelaciones de cada una de esas actividades. ¿Qué significa interrelación? Analizar a qué otras actividades previas depende una determinada actividad. Esa es la relación secuencial, que en este caso es la interrelación entre una actividad a otra. Como el ejemplo que yo les indiqué, que la pared no tiene que esperar que se construya el techo para poner la pared, basta que se haya efectuado las columnas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere la planeación. Requiere desglosar el proyecto en actividades y determinar los recursos y tiempo e interrelación entre esas actividades. Segundo es la programación. A diferencia de la planeación, a diferencia de la planeación, la programación tiene que ver con fechas. ¿Cuándo se programa esa actividad? ¿Cuál es su fecha de inicio más temprano y su fecha más tarde de inicio? Toda actividad va a tener 4 tiempos. Es como si fuera una matriz con 4 valores. En la parte superior izquierda está el tiempo más temprano de inicio de una actividad. El cuadrante a la derecha, el primero, es el tiempo más tarde de inicio. Y cuando se resta el tiempo más temprano con el tiempo más tarde de inicio, se denomina tolerancia. Les voy a poner un ejemplo, que espero nunca más lleguen tarde.
¿Cuál es la tolerancia de asistencia, de tiempo de asistencia en un curso? Con el fin de demostrar que la universidad está acreditada y que sus docentes y estudiantes son puntuales. La tolerancia es 15 a 20 minutos. Nosotros, al menos en mi caso, es 15, otros es 20 minutos, pero no es 30. Tolerancia. ¿Qué significa entonces 15 a 20 minutos la tolerancia? Tolerancia es igual al límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior. Entonces, en nuestro curso es 15 minutos, significa que el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior, 15 minutos. ¿Cuál es el límite de especificación superior? 7 y 15. ¿Cuál es el límite de especificación inferior? 7. Entonces, 7 y 15 menos 7 pm, la diferencia es 15 minutos. Ese es T, la tolerancia, ¿no? Ese es para que ustedes comprendan de dónde proviene el término tolerancia, que es la diferencia absoluta del límite de especificación superior con respecto al límite de especificación inferior. A eso se refiere la programación. Y el control, el monitoreo, es lo que también ya mencioné. PER, Program Evaluation Review Technique. El control se refiere a la información sobre el estado actual y analizar los posibles cambios cuando se requieren. O sea, el control no para controlar, es para verificar que se cumplan los tiempos para alcanzar el objetivo. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor, Ulloa. Ulloa, ¿me escucha? Ok, gracias. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Ya más o menos he estado señalándole. El diagrama de Gantt, también conocido como el diagrama de barras, las redes determinísticas y las redes probabilísticas. El CPM, el método de la ruta crítica, es determinístico. El PER, que son las siglas del Program Evaluation Review Technique, es una técnica de evaluación y revisión probabilística. Luego le voy a explicar, bueno, le explico de una vez mejor. Las redes determinísticas, el CPM, y las redes probabilísticas, el PER, se basan en su duración. Cuando una actividad y todas las actividades de un proyecto tienen duraciones de tiempo definido, que siempre va a ocurrir esa duración, entonces eso es determinístico. Pero por el contrario, hay proyectos que una actividad no tiene siempre la misma duración, dependiendo de diferentes condiciones, lluvia, digamos, actividad sísmica, o sea, factores externos. El proyecto no concluye a tiempo porque hay factores exógenos que alteran que el proyecto concluya. Por ejemplo, si se trata de hacer una losa deportiva, y esa losa deportiva se puede hacer, voy a poner un ejemplo, en 2 semanas a condiciones normales, pero luego hay un periodo de lluvia, de diferentes factores de, de fuerza externa que alteran nuestros tiempos determinísticos. Y entonces ahí surgen 3 duraciones. La duración promedio, supongamos de 10 proyectos con las mismas características, 7 de las 10 ha tomado ese mismo tiempo. Entonces, ese valor es la moda. Y de esas 10, vamos a decir que moda, desde el punto de vista estadístico, no del punto de vista de vestidos, o sea, moda del punto de vista estadístico. ¿Qué significa moda en estadística? El valor más frecuente, moda. Entonces, en una serie de datos me refiero, ¿no? Entonces, cuando no
hay un tiempo determinístico que es el mismo todas las veces que se desarrolla un proyecto similar, y cada vez que se desarrollan esos proyectos son duraciones diferentes por diferentes factores de naturaleza, externa, etc. Entonces ahí va a haber tres parámetros. El valor A más 3B más C entre 6. Si se calcula esa fórmula, se llama el valor estimado de, de un evento, ¿no? Valor estimado. Y esa es una red probabilística, también así denominada. ¿Por qué? Porque tiene tres valores. Tiempo más temprano, o duración más temprana, la duración más frecuente, que es la moda, y luego la duración optimista. O sea, A es la duración pesimista, B es la moda, es la duración que ocurre con más frecuencia, y C es la duración pesimista. Entonces, con esos valores A, B y C se aplica la fórmula del valor estimado del tiempo, que es A más 4B más C entre 6. Ese es el valor estimado de esa duración, de esa actividad, cuando hay tres factores de tiempo. Cuando esos tres factores son los mismos, entonces eso produce el CPM, cuando hay redes determinísticas. Cuando esos tres factores no son los mismos, eso produce las redes probabilísticas. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a pasar a una lámina más y después de ahí vamos a hacer un pequeño break, y después de ese break voy a volver a llamar lista. Miren, justo lo que yo había mencionado. Pero escuchen con atención, acá se requiere mucha concentración. Y en el segundo parcial, no en el primero, un ejercicio PERT o CPM es una fija. Comprenden el término fija, ¿no? O sea, 99.9% de que va a haber una pregunta sobre eso en el segundo parcial. Así que comprendan bien desde el inicio. Acá estamos construyendo una casa y hay 5 actividades. La actividad A son los cimientos, las paredes. La actividad B, plomería, electricidad. La actividad C son los techos. La actividad D, pintura exterior. Y la E es la pintura inferior. Son 5 actividades para la construcción de una casa. Obviamente es para un caso de estudio. De repente en una casa hay más actividades, muchísimas más, pero para este caso de estudio son 5, no, 4 actividades. No, pero 5. Estoy viendo que plomería y techos es una sola, pero no, ahí están. Plomería y electricidad es una y después techo es otra. Son 5 actividades. Por eso que hay A, B, C, D, E. 5 actividades. Luego en la última columna están las duraciones en semanas. La actividad A requiere una duración de 4 semanas, B de 2, C de 3, D de 1 y E de 5. Si nosotros, escuchen bien esto, tuviéramos que desarrollar esas 5 actividades una tras otra, o sea, comenzamos con A, inmediatamente que concluye A, comenzamos B, y una vez que concluye B, empezamos C, y así, o sea, una tras otra. La duración de ese proyecto de construcción de una casa es la suma de sus respectivas duraciones. Pues si la actividad A requiere 4 semanas, la actividad B 2 y así sucesivamente, la actividad teniendo diferentes duraciones, si nosotros queremos conocer cuál es la duración del proyecto y esas actividades tienen la condición supuesta de que se deben de efectuar una tras otra, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar la columna de duraciones. La actividad A toma 4, B 2, C 3, D 1 semana y E 5. Sumado produce 15 semanas para construir la casa. 4 más 2, 6, 6 más 3, 9, más 1, 10, más 5, 15. 15.
Pero ¿ese será el menor tiempo para concluir un proyecto? No, ese no es el menor tiempo. O sea, la suma de las actividades, perdón, la suma de las duraciones de las actividades eh, en un proyecto PER no es el menor tiempo, la suma de todas las actividades. ¿Por qué? Porque va a haber algunas circunstancias dentro de los predecesores, lo que nosotros hemos estado indicando la parte secuencial. ¿Y cómo debemos interpretar estos predecesores con respecto a la actividad A? De esa forma. ¿Qué actividad requiere que haya concluido antes de la actividad A? Ninguna. Entonces se coloca 0 o ninguna. En la segunda actividad la pregunta es, ¿qué, digamos, actividad debe efectuarse antes de B para poder implementar el proyecto? Antes de B, que es plomería y electricidad, se debe haber colocado los cimientos y las paredes. No es que se coloca primero la plomería y la electricidad y luego los cimientos y paredes, no. Primero son los cimientos y las paredes y luego la plomería. Entonces, por eso es que el predecesor de B es A. Entonces, eso lo podemos interpretar de esa manera muy simple, que B, la actividad B, depende de la actividad A. Depende. ¿Y qué significa? Que para que se inicie B, tiene que haber concluido la actividad A. ¿Comprenden? A eso se refiere la importancia de la relación secuencial entre las actividades y la importancia de conocer sus duraciones a tiempo normal o a condiciones normales. La tercera actividad C también depende de A. La actividad D también depende de A. O sea, la actividad A es indispensable para las actividades B, C y D. Por último, la actividad E. La actividad E, antes de empezar, requiere que la actividad B y C hayan concluido. ¿Listo? ¿No? B y C deben haber perdón, B y C deben haber concluido antes de empezar E. Vamos a tener un descanso de unos 20 minutos y la tarea en esos 20 minutos, y voy a llamar a algunos, es cómo graficarían ese grado de secuencia. ¿Cómo graficarían que A dependa de B, perdón, que B dependa de A, al revés, C dependa de A, D dependa de A y que E dependa de B y C? Porque en un diagrama per CPM tiene que graficarse esa secuencia. Ahí están los tiempos, las duraciones, pero ahí están también los predecesores, que es lo que se tiene que siempre definir y luego colocar el diagrama PER. Ese diagrama de PER tiene que tener en cuenta que para que empiece B, tiene que haberse desarrollado A. Para que empiece C, también tiene que haber sido desarrollado previamente A. D, similarmente, que para que empiece D, que es la pintura interior, tiene que haberse concluido la plomería y electricidad y los techos, ¿no? D depende de A. E depende de B y C. ¿Cómo graficarían esa dependencia en un diagrama gráfico? Consideren que las actividades pueden ser o deben ser graficadas como un nodo, ¿no? Entonces, cuando dice B depende de A, entonces ustedes gráfico colocan A previo a B. Y así tienen que desarrollar todo. Así que en estos minutos solamente observando esa tabla, desearía que ustedes desarrollen un gráfico en donde se cumpla esa secuencia de predecesores, o sea que hay algunas actividades que dependen, ¿no? Y entonces deben hacer como una especie de barrido. ¿Qué actividad depende de A? Ninguna. O sea, ninguna depende de A. ¿Qué actividades deben efectuarse antes de B? Donde B depende de esa actividad, solamente A. Y así, hacen un barrido. Y luego grafican.
Ok, muy bien. Hagamos un break, un descanso, pero ustedes, mientras van descansando, también van desarrollando esquemáticamente el diagrama que está en la pantalla. Ok, entonces hacemos un break, por favor, y regresamos en 20 minutos. ¿Me escucharon? No he recibido ninguna contestación. Entonces, profesor. Ya, sí me escucharon, ¿no? Ya. En 20 minutos Sí, hubo profesor. asistencia. Estén de regreso a las 8:53.
Muy bien, estimados estudiantes, vamos a reiniciar. Y vamos a... Profesor, disculpe, ¿presento pantalla o va a volver a tomar la lista que comentó? Sí, comparta, por favor, Ulloa. Comparta. Ya, profesor. Ya. Escuchen todos, por favor, con atención. En ese ejemplo de la construcción de una casa, ustedes observan que lo correcto debe ser el siguiente razonamiento. Tener en la columna izquierda cada una de las actividades, no solamente de una casa, sino de cualquier proyecto. Y esas actividades se establecen en forma secuencial en la columna izquierda, A, B, C, D, E. ¿Ok? Y luego, en base a esa columna, uno pregunta, ¿qué actividad depende de A? La primera actividad, ninguna. Entonces se ponen una rayita. ¿Qué actividades dependen de B? A. Entonces colocan A. ¿Qué actividades dependen de C? A. Colocan A. ¿Qué actividades dependen de D? A. Colocan A. ¿Qué actividades dependen de E? B y C. Colocan B y C. O sea, se hace como una especie de barrido para que de esa manera no haya ningún error. Si ustedes no hacen esa metodología de barrido, siempre van a omitir alguna actividad. Por eso que la primera columna es importante que coloquen todas las actividades en forma secuencial y al lado de cada una de esas actividades se coloca la descripción, ¿no? Los cimientos, la plomería, el techo, la pintura exterior, interior. Entonces, y luego comienzan a preguntarse qué actividades dependen de A. En otras palabras, qué actividades dependen de A en el sentido que se tengan que estar completas, eh, digamos, antes que empiece A. No requiere ninguna, entonces se ponen. ¿Qué actividades dependen de B? A. La plomería requiere los cimientos y las paredes. C. Los techos, ¿qué requiere? Que estén también concluidos los cimientos y las paredes. D. ¿Qué requiere la actividad D? Que también estén los cimientos y las paredes. ¿Y qué requiere E? Que la pintura interior. Ahí no requiere de A, pero sí requiere que esté B y C. Entonces pase a la siguiente lámina, por favor, Ulloa. No, la siguiente, pase a la siguiente, pase a la siguiente, pase a la siguiente. Exacto. Miren, esa es la forma como se diseña el diagrama PER-CPM. Cuando se ha indicado que B, C y D dependen de A, significa que con respecto al tiempo que va avanzando de inicio, ustedes ven ahí un círculo de inicio hasta el término, que ven el círculo de fin, A debe concluir antes de que empiece B, C y D. Por eso que B, C y D dependen de A. Si ustedes relacionan esta gráfica con lo que la primera gráfica donde estaban los tiempos, ahí van a comprender que esa es la manera como se diseña la precedencia. Precedencia significa que lo que precede a B, C y D es A, y B, C y D es después de A. ¿Comprenden? Y luego hay dos restricciones más, que la actividad E depende de B y C, no depende de A. Entonces E está conectada solamente con B y C. Y después la actividad D solamente depende de A, pero no hay ninguna actividad que dependa de D. Entonces, las actividades finales son E y D. Y se coloca una línea que conecta las actividades E y D con el punto de término. Entonces, ahí se ve con claridad que en un proyecto hay un punto de inicio y hay un punto de término.
El punto de inicio está conectado con A porque A es la única actividad inicial. A no depende de ninguna otra actividad con excepción del punto de inicio. Luego las actividades B, C y D sí dependen de A. E depende de B y C. Y para finalizar el proyecto, se tiene que haber concluido las actividades E y la actividad D. Por eso que esas actividades se denominan actividades finales. Así como hay una sola actividad inicial, hay dos actividades finales. Si ustedes observan la secuencia de A, C y E, ahora retornen a la anterior lámina, por favor. Acá, si ustedes observan, en el primer relieve, A es una actividad inicial, ¿comprenden? Mientras que D y E son actividades finales. En otras palabras, secuencialmente primero debería ser el diagrama PER-CPM y luego el diagrama Gantt. El diagrama Gantt es consecuencia del diagrama PER-CPM. Y cuando yo estaba mencionando que solamente había una actividad inicial que es A, ahí se demuestra en el diagrama de barras. Cuando yo mencionaba que en el término habían dos actividades finales, que es D y E, ahí se refleja. Mientras que las actividades B y C no son ni actividades iniciales ni tampoco actividades finales. Y también ahí se visualiza que B, C y D se debe iniciar una vez que concluya A. ¿Y de dónde proviene 12? No proviene del Gantt, proviene del siguiente desarrollo del ejercicio del PER. Pase a la siguiente, por favor, yo. Ya, esa es la diagramación. Pase a la siguiente. Pase a la siguiente. Pase a la siguiente. Pase a la siguiente. Ya, ahí. Observen, cada actividad, acá sí se requieren 3 minutos de alto nivel de concentración, ¿no? Después, cuando tengamos clases presenciales, ahí me va a permitir ya tener mayor explicación. Pero cada actividad tiene un tiempo de inicio más temprano y tiene un tiempo más tarde de inicio. Eso significa que en términos de nomenclatura, el tiempo más temprano de inicio significa ES y el tiempo más tarde de inicio significa LS. ¿Por qué esos términos? Porque son las iniciales de los términos en inglés. Tiempo más temprano de inicio es early start. Early comienza con E, S, start comienza con S. Entonces, es un poco para que se puedan familiarizar. Tiempo más temprano de inicio, ES. Tiempo más tarde de inicio, LS. L es late, tarde es inicio. ¿Por qué se debe calcular esos dos valores? Para determinar la holgura de cada actividad. ¿Y cuál es la holgura? La diferencia entre ES y LS. En otras palabras, la holgura es la diferencia entre el tiempo más tarde de inicio menos el tiempo más temprano de inicio. ¿Comprenden? Esa es la holgura. Y aquellas actividades que tienen holgura cero, que en otras palabras significa que tiene el mismo valor de ES con LS, esas actividades son denominadas actividades críticas. ¿Por qué? Porque no tienen holgura, no tienen ningún espacio para poder retrasarse, mejor dicho. Ese es el punto que hay que comprender, el ES y el LS. El ES se calcula avanzando de izquierda a derecha. El tiempo más tarde de inicio de B es una vez que ha concluido A. ¿Ya? El tiempo más tarde de inicio de C es también cuando ha concluido A. Y el tiempo más temprano de inicio de D es también cuando haya concluido A. Entonces, el tiempo más temprano de inicio de B y C y D es cuando haya concluido A. ¿Por qué? Porque B, C y D dependen de A.
A debe concluirse para poder empezar B, C y D. Retornemos, por favor, nuevamente al diagrama Ulloa. Listo, ahí. ¿No? Cada una de esas actividades que están ahí en círculo tienen un tiempo. Entonces, el tiempo más temprano de inicio de B es cuando haya concluido A. El tiempo más temprano de inicio de C es cuando haya concluido A. Igualmente con D, cuando haya concluido A. ¿Por qué? Porque esas tres actividades, B, C y D, dependen de A. Vayamos a ver las duraciones. Pasa en la anterior lámina. Dos láminas antes. Ahí. ¿Cuál es la duración de A? 4. La duración de B, 2 semanas. C, 3 semanas. D, 1 semana. Y E, 5 semanas. ¿Ok? Ya. Vayamos nuevamente al diagrama, por favor, Ulloa. Lo que ustedes tienen que hacer en ese diagrama, y eso lo voy a explicar en clase, es que cada una de esas actividades B, C y D, encima del círculo se coloca una cuadrante, una matriz, una crucecita. La esquina superior izquierda de B, de ese cuadrante, es el ES. La esquina superior derecha de ese cuadrante en B es el LS. Okay. Y así sucesivamente con C, D y E. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el tiempo más temprano de B? Cuando haya concluido A. ¿Y cuándo es la duración de A? 4. Se coloca la duración debajo del círculo de cada uno de los circulitos y A dura 4. Entonces el tiempo más temprano de inicio de B es 4. Igual para C, porque depende de A. El tiempo más temprano de inicio de C es 4, que es la duración de A. El tiempo más temprano de inicio de D es 4, porque también es la duración de A. O sea, tiene que concluir A con una duración de 4 para que pueda empezar B, C y D. Por lo tanto, el tiempo más temprano de inicio de B, C y D es 4. Pero cuando se llega a E, ¿cuál es el tiempo más temprano de inicio de E? Muy bien, B empieza en 4, pero su duración es 2. Entonces B va a concluir en el periodo 6. ¿Cuándo concluirá C? C, el tiempo más temprano de inicio de C es 4, pero la duración de C es 3. Entonces, ¿cuándo va a concluir C? En el periodo 7. Entonces, ¿cuál será el tiempo más temprano de inicio de cuando concluya B, que concluye en periodo 6, 4 más 2, o concluirá cuando concluya C, que es 7? 4 de la actividad A más 3 de C, 7. ¿Cuándo será el tiempo más temprano de inicio de para empezar E? 6 o 7. A ver, pregunto a Vivanco. Aranis Vivanco, Maraya. Vivanco, ¿me está escuchando? Parece que está con su audio desactivado y no está presente, Vivanco. A ver, cualquiera de ustedes, porque hay en aula 32, pero teóricamente, pero están con sus audios desactivados, de repente piensa que no hemos empezado todavía. Escuche, si E en la línea del vector de B que concluye en A se suma 4, que es la duración de A, más 2, que es la duración de B, entonces B estaría concluyendo en el periodo sexto. En lo que respecta a la actividad C, comienza con 4 porque es el tiempo de duración de A, pero se añade 3, que la duración de C concluye en 7. El tiempo más temprano de inicio de E es cuando concluyan ambos, B y C, no solamente cuando concluya B. B concluye en el periodo sexto, 4 más 2, 6. C concluye en el periodo séptimo, 4 más 3, 7. El tiempo más temprano de inicio de la actividad E es 7. 7. ¿Ok?
Porque E no puede empezar sin que C tampoco, también haya concluido. Tiene que concluir B y C. Y si a ese tiempo para poder concluir C se añade 5, que es la duración de E, son 7 más 5, 12, que es mayor que el tiempo que termina D, porque D en la parte inferior comienza en 4 y su duración de D es solamente una semana. Entonces D concluye en la quinta semana. ¿Cuál es el tiempo más temprano de inicio de la actividad término? O sea, la que está al final, cuando concluya tanto E y D. ¿Cuándo concluirá E? En periodo 12, 7 más 5. ¿Cuándo concluirá D? 4 más 1, 5. ¿El término será solamente cuando termine D? No, tiene que concluir E. Y entonces 7 más 5, 12, ese es el tiempo mínimo para concluir el proyecto. Esa es la finalidad del PER, determinar el tiempo mínimo. ¿Y con qué se compara? Con la duración de todos. En la columna de las duraciones, pongan la anterior lámina, por favor. Julio, en la anterior. Ahí. No, en la siguiente, siguiente anterior. Ahí. ¿Cuánto es la suma de todas las actividades si fueran una tras otra? 4 semanas de A, 2 semanas de B, van 6, 3 semanas de C, van 9, una semana de D, van 10, más 5 actividades, semanas de E, son 15. Si se tuviera que efectuar esas actividades una tras otra, o sea, termina A, comienza B, termina B, comienza C, tomaría 15 semanas. Pero nosotros a través de desarrollar el PER CPM toma 12 semanas. Entonces, si nosotros obtenemos esa diferencia de 15 menos 12, es 3 semanas. O sea, hay 3 semanas que se ganarían en tiempo no haciendo las actividades una tras otra, sino bajo el esquema de, nuevamente, 2 láminas hacia abajo, por favor, yo en el esquema donde está el diagrama. Listo. Ahí, con ese esquema, el proyecto que consta de esas 5 actividades ya no concluye en 15 semanas, sino concluye en 12 semanas. Y eso significa una reducción de tiempo de 25%. Profesor, disculpe, ¿puede volver a repetir cómo se hacen las 12 semanas, por favor? Como dice yo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a las 12 semanas que indicaba usted para reducir? Okay. Todos tomen ese gráfico, ¿ya? Y colóquenlo en una página. ¿Ya colocaron ese gráfico en una página? ¿Todos? Ya. Ahora, en ese gráfico, igualito a lo que están ustedes observando, coloquen las duraciones. Debajo de A, coloquen 4. Ustedes, porque no lo puedo yo añadir. Ustedes debajo de A coloquen 4. Debajo de B, 2. Debajo de C, 3. Pero sigue usted manteniendo el gráfico en la lámina. ¿Se puede hacer eso? Como usted tiene control, Ulloa, si usted lo puede hacer, perfecto. Puede poner números debajo de cada uno de esos círculos. Debajo de A, 4.